Reciban un saludo muy especial todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de Visión Global Radio y de todas las plataformas en el Internet. Para nosotros es un privilegio poder comunicar este mensaje de familia, de esperanza, este mensaje de parte de Dios para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Ya estamos en la lección número 9. El tiempo ha avanzado de manera muy breve y estamos seguros que este mensaje está llenando de bendición y esperanza la vida de tantas familias, de tantos matrimonios, de tantos jóvenes que también están haciendo planes para que en su momento puedan también contraer ese hermoso vínculo y puedan entonces establecer esa linda relación para toda la vida. Los seres humanos somos muy dados a no seguir todas las instrucciones que escuchamos. Para el matrimonio es muy importante tomar en cuenta los sabios consejos que hay en el manual divino, en la palabra de Dios. Esa etapa del noviazgo, de la amistad, de conocernos, ese momento cuando comenzamos a vivir los primeros meses, los primeros años de vida matrimonial, son fundamentales que podamos evaluar a la luz de la palabra de Dios cómo preservar el matrimonio, cómo sobrevivir a cada una de las etapas que están dentro de la vida familiar. Por esa razón, el pastor Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra abordarán este importante mensaje que sin lugar a duda traerá mucha ayuda espiritual a todos nuestros hogares, con el título Los escalones de las relaciones. Y con nosotros, nuestros panelistas. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en su programa Entre Familia. Hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro compañero Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar en este programa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que nos va a ayudar a tener un concepto más amplio de la temática que vamos a desarrollar. De paso, ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es los escalones del relacionamiento. Seguramente ustedes se darán cuenta que hoy en día hay personas que se casan de formas muy peculiares, no tradicionales. A lo mejor han escuchado el relato de una pareja en Nueva York que decidió casarse en un estanque inmenso, lleno de 120,000 litros de agua. Los testigos eran interesantes: tiburones, anguilas, peces gigantes. La novia se casó usando un traje blanco de buzo y el novio un traje tradicional negro de buceo. Por supuesto, hicieron precauciones y colocaron una jaula de acero. Dentro de ella estaban protegidos de esos testigos hambrientos que estaban a su alrededor. Por cierto, la persona que los casó hizo algo diferente. Fuera del estanque, desde allí con un micrófono hablaba y dirigía la ceremonia de casamiento de estos personajes. Y allí, en esa situación, delante de esos testigos hambrientos, se confesaron amor mutuo. Qué manera más interesante de casarse. También el otro día leímos acerca de una pareja en Bélgica. Ellos decidieron hacer algo también totalmente diferente. Decidieron casarse en la altura, en lo que se conoce como el bungee jumping, o sea, lanzarse al vacío, más de 45 metros de alto.
Allí, después de decir sí prometo, saltaron al vacío, como queriendo decir, ahora estamos unidos para siempre. Seguramente estas formas de tomar decisiones de amor eterno sorprenderán para algunos de ustedes, pero ¿qué es realmente lo importante cuando tomamos una decisión en el matrimonio, Luis? La ceremonia del casamiento es una de las ceremonias más importantes en diversas culturas de nuestro planeta Tierra. Y quiero decirte, Walter, y amigos que nos están escuchando, que a la vez presenta a la sociedad el nacimiento de una nueva familia y sobre todo la unión de dos personas que llegarán a ser una sola carne. Eso es muy importante. Ahora, es importante tomar en cuenta que el matrimonio no es producto de un abrir y cerrar de ojos, no es algo que se va a desarrollar en un instante. Cuando hablamos del matrimonio, la familia, estamos hablando de todo un proceso que tiene diversas etapas. En el estudio de este momento que vamos a realizar, vamos a ver cada una de esas etapas. Por ejemplo, lo que es el noviazgo, lo que es propiamente el compromiso, lo que es el casamiento, después la luna de miel, y sería interesante que podamos ver rápidamente cuáles son las implicaciones que están involucradas en cada una de estas etapas. Y para eso, amigos televidentes, amigos radioyentes y aquellos que nos están siguiendo a través de todas las redes sociales, sería importante que nosotros nuevamente busquemos el concepto bíblico para tener una idea al respecto. Así que, Walter, ¿qué nos dice la Biblia en relación a este tema que vamos a desarrollar en este momento? En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 14, hay algo muy interesante que es bueno tomar como pauta inicial, ya que en una relación matrimonial se debe aprender a estar juntos. Dice el sabio Salomón lo siguiente: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. El primer paso en la dirección al casamiento es el noviazgo. Por lo tanto, debemos tomar con mucha prudencia lo que debe realizarse en el noviazgo. Ahora, ¿cómo debe ser un noviazgo exitoso para que siembre o establezca una buena plataforma para un futuro casamiento, Luis? Bueno, gracias, Walter, por hacer esta pregunta. Antes de llegar a esa etapa del noviazgo, evidentemente debimos haber tenido mucha cautela, mucha sabiduría, mucha oración para nosotros poder llegar a la decisión de tener un novio o una novia. Muchos autores han hablado de lo que es la mitad sentimental. Y algunas autoras o autores, entre ellos Nancy Van Pelt, en algún momento dijo que debemos rodearnos de un círculo de unas 10 a 15 personas, la cual puedan ser realmente amigos. Amigos, tú puedes salir con todos, puedes pasar un momento agradable con todos, pero entre ellos tú vas a escoger con el transcurso del tiempo, a través de una buena relación, a la que tú creas que puede llegar a ser tu novio o tu novia. Después de esto, cuando ya seas novio, evidentemente, tenemos que hacernos algunas interrogantes. Y una de esas interrogantes pudiera ser, ¿cómo es el pasado o cómo ha sido la vida pasada de ese joven, de esa joven? ¿Cómo esa joven ha tratado a sus padres? ¿O cómo ese joven trata a sus padres? ¿Posee un buen carácter? ¿Será que me va a dar a mí la oportunidad y la libertad para tomar mis propias decisiones? ¿Me va a permitir que sea una persona que mantenga mi individualidad? Todas esas preguntas, Walter, nos deben a nosotros ayudar para nosotros definir si la verdad vale la pena seguir con ese muchacho, con esa muchacha en esta etapa de la vida que se llama el noviazgo. Esto es importante. Por supuesto, y además de hacerse uno esas preguntas acerca de la otra persona a la cual uno tiene ciertas pretensiones, es bueno también
consultar, en primer lugar, a Dios, hablar con Dios. Como cristianos, tenemos confianza en un ser superior que se preocupa por nuestra felicidad. Y si se trata de ser felices en el matrimonio, debo de preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y por supuesto hay también padres, personas mayores de confianza o personas espirituales que pueden también darnos un consejo acerca de ello. Y el libro de Proverbios, a propósito, da ese consejo, Luis. Claro que sí, y es importante que nosotros revisemos lo que dice la Biblia. El libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. El capítulo 15, el versículo 22, nos dice así la palabra de Dios: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Nosotros no podemos cerrarnos, Walter, a la idea de que ese chico y esa chica es la verdad, lo que más me impacta es su belleza, es su físico, me trata bien y todo esto. No nos debemos dejar llevar solamente por lo físico, y debemos ser personas maduras y escuchar el consejo de otras personas que pueden ver las cosas o ver la vida desde otras perspectivas, que nos pueden ayudar en el proceso de elección. ¿Por qué? Porque voy a dar un paso más serio que el noviazgo, que es el matrimonio. Así que hay que tomar la opinión de personas sabias. ¿Qué tipo de personas podemos nosotros pretender acercarnos para que nos den un buen consejo, Walter? Bueno, ya dijimos en primer lugar, si somos cristianos y confiamos en Dios, A Dios. a Dios. Pero tenemos también nuestros padres. Es bueno que como hijos aprendamos a confiar en nuestros padres. Segundo, si pertenecemos a alguna institución religiosa, al líder religioso, ya sea pastor, sacerdote, alguien espiritualmente con mayor experiencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy vemos, Luis, lo opuesto. Vemos que muchas veces los jóvenes confían en sus propias opiniones y ciegamente ellos piensan que las emociones son más importantes que lo que pueden decir otras personas, y a ciegas ellos piensan más o confían en sus sentimientos, y no es bueno establecer nuestras decisiones en base a sentimientos, porque así como llega un sentimiento, una emoción, así también puede pasar. La Biblia, el hombre más sabio de la tierra, llamado Salomón, nos dio a conocer un concepto tremendo en el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Creo que nosotros debemos ser muy, pero muy prudentes, y debemos ser sabios en el momento de escoger a la persona que va a ocupar, pudiéramos llamarlo así, nuestro corazón por el resto de nuestros días. O sea, está bien los sentimientos, eso está bien, pero antes de tomar una decisión, como por ejemplo, ¿por qué no decidimos vivir un tiempo juntos antes de casarnos? Si las cosas resultan bien, entonces nos podemos casar después. Y si resultan mal, entonces tú vas por tu lado y yo voy por el mío. No hay compromiso. Y si no hay compromiso, nosotros nos vamos a ver involucrados en una serie de factores en nuestra vida que nos van a afectar completamente por el resto de ella. En muchos de los países desarrollados, pues el concepto del matrimonio se ha ido deteriorando, y es normal que dos jóvenes universitarios posiblemente se unan, vivan por mucho tiempo y no quieran tener compromisos. La unión libre nunca está basada en el amor. La unión libre está basada en el egoísmo. Si no me gusta nada de ti y si no te gusta nada de mí, tenemos la libertad de ir por nuestros propios métodos o medios y tomemos la decisión de apartarnos. Walter, esto es serio,
Y definitivamente en este programa nosotros estamos intentando de que las personas vuelvan nuevamente al marco, al concepto espiritual de la palabra de Dios. Así es, Luis, y eso es muy, muy importante destacar, aunque es muy común ver uniones libres, no es el plan de Dios. Y como jóvenes cristianos, como parejas cristianas, debemos honrar siempre al Creador. Y Dios fue el que instituyó el matrimonio. Por lo tanto, su plan para la felicidad del hombre, para la unión del hombre y la mujer, es a través del matrimonio. Y de esa manera vamos a honrar a Dios, vamos a honrar al Creador. Y el propósito de este programa es que nuestros jóvenes o aquellos que piensan en unir sus vidas en matrimonio, lo hagan honrando a Dios. Es muy interesante lo que estamos desarrollando acá, apreciados amigos, y queremos continuar, pero lo vamos a hacer después de este espacio musical. Al mirar este mundo y su maldad, el temor se hace dueño de mi paz. Me arrebata el sentir que está cerca de mí. La tormenta comenzó, mas escucho tu canción de consuelo, insistentemente en mi corazón. No desmayes jamás, te di un consolador, y a través de él yo te rindo mi amor. Mi paso es mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído, y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. Al recordar lo que ha hecho Dios por mí, el camino que me ha hecho recorrer, 1000 momentos de luz y otros de oscuridad, mas su mano siempre está. Confiaré en sus dulces palabras, las promesas que sostienen mi fe. Ver las aves que no siembran y alimento pueden ver, cuanto más para mí, si su hija yo soy. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído, y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Mi paz
a través de la fe y el amor. Confiaré en ti, confiaré en ti, aunque en valles de angustia yo me pueda encontrar, su poder siempre me sostendrá. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. De la fe y el amor. Gracias por esa intervención musical. Bien, vamos a continuar nuestro programa de este momento con una interrogante. Walter, ¿qué nos dice la Biblia en relación a la unión entre un creyente y entre un no creyente? La respuesta la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí está bien claro la respuesta. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Viene el punto. Walter, Pablo usa la metáfora del yugo. Y cuando nosotros escuchamos el concepto yugo, se nos viene a la mente una pieza de madera hecha con el propósito de unir a dos bueyes para que ellos caminen, para que hagan el recorrido unidos el uno al otro, y que en este caso se usaba mucho en lo que eran los trapiches de madera también, y se usaba mucho también en lo que era el arado. Si el yugo no estaba al igual que el otro, pues uno de los bueyes o los dos bueyes iban a ser afectados para caminar de manera correcta, y esto le iba a provocar a estos animales un dolor y una carga muy pesada de llevar. Esto puede a nosotros ilustrarnos de una manera muy particular el hecho de que en una decisión tan importante como el matrimonio, los dos debemos ser del mismo criterio espiritual cristiano. O sea, si una persona se casa siendo cristiana con un no cristiano, definitivamente va a tener algún tipo de problema en relación a su manera de adorar a Dios, porque mientras la persona cristiana practique y desarrolle hábitos espirituales como ir a la iglesia, como alimentarse de manera apropiada, vestirse de manera apropiada, si el esposo no está convencido de esto y si el esposo no apoya a su esposa a que haga esto, definitivamente esto va a provocar un problema en la relación. Tú hablas para un lado y yo hablo para otro lado. Tú buscas hacia Dios, pero yo no quiero nada con Dios. A la larga eso va a ocasionar muchos problemas, y la Biblia
nos da a conocer que debemos evitar eso. Y por supuesto, Dios, dice alguien, es demasiado sabio para equivocarse. Todo ser humano es diferente uno con el otro, pero el éxito en el matrimonio es que las diferencias, fuera de las diferencias personales, sean mínimas. Y una de ellas es esta, el aspecto religioso, la creencia. Así que entre más afinidad hay en el pensamiento espiritual o religioso, más posibilidades habrá de éxito. Y cuando vengan los hijos, ellos también se van a identificar con una sola creencia espiritual. Por eso el consejo de Dios es sabio: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Debemos unirnos con aquellos que tienen las mismas creencias religiosas de nosotros. De esa manera nos aseguramos ya la felicidad y seguir el consejo de Dios. Creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Si nosotros vamos a ver qué nos dice la Biblia, nosotros encontramos una historia muy interesante en el primer libro de los Reyes, el capítulo 11. El primer libro de los Reyes, el capítulo 11, nos dice a nosotros del versículo 1 al 8. No lo voy a leer todo. Sin embargo, voy a leer solamente el versículo 1, que nos habla a nosotros de cómo un rey tan guiado por Dios, tan fiel a Dios, se fue apartando poco a poco, producto de la apostasía. Y esa apostasía, ¿cómo empezó? Vean lo que dice la Biblia. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y allí el texto bíblico narra con lujo o detalle muchas de las cosas en las cuales cayó Salomón. La desgracia de Salomón empezó por esa unión ilícita entre él y personas o mujeres que no eran de la misma idiosincrasia y que no tenían el mismo bagaje espiritual que tenía Salomón. Salomón pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Salomón no tenía que buscar otra persona en otro pueblo, pero Salomón hizo caso omiso a las órdenes del Rey Celestial. Elena G. de White, la mensajera que Dios envió para la iglesia de los últimos días, escribiendo al respecto, dice lo siguiente: los jóvenes cristianos deberían tener un gran cuidado en la formación de amistades y en la elección de compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora creen que es oro puro se convierta en un vil metal. Las relaciones mundanas tienden a poner obstáculos en el camino del servicio a Dios, y muchas personas se arruinan por causa de uniones desdichadas, ya sean comerciales o matrimoniales, con aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer. Los hijos de Dios, continúa diciendo, no se deberían aventurar jamás en terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón no convertido sigue sus propios deseos y se realizan matrimonios sancionados por Dios. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 500. Qué interesante. Hay un aspecto que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que de repente el Evangelio llegó a dos personas que no conocían a Dios, que no tenían algún trasfondo cristiano. Y una de las dos personas aceptó a Jesús y quiere entregarse a Jesús y quiere seguir su vida con Dios. ¿Qué hacer en este caso con este tipo de relación? ¿Será que porque mi esposo no ha conocido a Dios y yo soy la esposa y él no quiere conocer a Dios, yo me tengo que dejar, yo me tengo que separar? Pues el apóstol Pablo nos revela a nosotros ahí en Primera de Corintios, el capítulo 7, una declaración importante, y la leo. Desde el versículo 13 dice así: si una mujer tiene marido que no es creyente,
y él consiente en vivir con ella, dice el apóstol Pablo, si él está de acuerdo de vivir con ella, no lo abandone. O sea, una de las dos personas aceptó a Cristo, no tiene que dejar a la otra persona, no lo abandone. Dice el pasaje, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por su marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. ¿Qué podemos decir de esto, Walter? Bueno, está ahí bien claro, y el consejo de la palabra de Dios es que deben permanecer casados. Es correcto. ¿Verdad? Allí vemos un ejemplo clásico, la influencia de una persona que ha conocido a Dios en su pareja que no es conocedora de Dios puede ser también positiva para que más adelante esa persona conozca a Dios. No debe abandonar a su esposa sencillamente porque no tiene su fe que ha conocido en ese momento. Uno de los casos más particulares, amigos, y uno de los casos que siempre debemos mencionar en el marco bíblico es el relacionado a la historia de Isaac. Qué interesante cómo Isaac reacciona cuando su padre Abraham manda a buscar esposa para él. Abraham dejó bien claro algo: mi hijo Isaac no se va a casar con ninguna mujer que sea cananea. Mi hijo Isaac se va a casar con una mujer que pertenezca a esta misma familia. Y veamos lo que nos dice Génesis, el capítulo 24, del versículo 61 en adelante, Walter, y comentemos. Dice lo siguiente: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, eso es un ejemplo increíble y un ejemplo digno de seguir. En la época bíblica era diferente a nuestros días. Los padres hacían la negociación y tan pronto nacía un hijo, pues ya el padre estaba pensando en quién podía ser la compañera de ese hijo. Y Isaac no era una persona de poca edad. Bíblicamente sí, pues, porque un hombre de 40 años en época bíblica estaba bien nuevo. Sí, correcto. Isaac tenía aproximadamente 40 años y su padre le dijo: bueno, es hora ya de conseguir una esposa para ti. Así que envió a su criado Eliezer y lo envió directamente a la familia de ellos. Así que el hombre hizo un trabajo previo, el hombre puso a Dios en todo este asunto, el hombre oró y Dios dio la respuesta. Así que cuando Isaac está ahí en el campo y contempla a esa hermosa mujer, Isaac quedó emocionado. Eso fue amor a primera vista. Y yo quiero hacer un alto acá y decir algo. Cuando la unión se lleva a cabo en respuesta a la oración, siempre el hogar se va a convertir en un hogar de bendición. Así es. Y eso fue lo que sucedió. Y siguiendo ese principio, ese concepto, si un joven cristiano confía en Dios y ora por lo menos 2 veces al día, cuando está justamente en la búsqueda de un compañero o una compañera, debería por lo menos doblar esas oraciones, por lo menos 4 veces al día, pidiéndole a Dios específicamente que le envíe
un joven o una joven para que pueda ser su novio o su novia. Eso lo dice esa escritora americana, Elena G. White. Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar 2 veces al día, cuando están pensando en contraer matrimonio, deben orar el doble. Si tú oras 4 o 5 veces al día y estás pensando en casarte, debes orar 5 veces más, el doble. Y definitivamente tendrás la respuesta de Dios a tu petición. Vamos a una pausa musical y retornaremos con más de su programa Entre Familia. No puedo entender tu amor, siendo pecador, tu gracia me cubrió. Mi pasado no importó, tu preciosa sangre me limpió. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Nunca imaginé comprender cómo tu amor me podría alcanzar. Hoy mi vida habla de ti, quiero predicar de tu amor. Sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. No importando tu lugar, te hiciste como yo, solo por salvar al pecador. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Gracias por esa linda intervención musical. Y hablamos en el bloque anterior, Walter, de algo muy importante, la relación, cómo se debe cultivar y todo eso. Los consejeros matrimoniales han dado a conocer que un noviazgo se puede desarrollar en un término de unos 6 meses a 1 año, como mínimo. Mínimo. Máximo 2 años. Ahora,
Es interesante que cuando estos consejeros matrimoniales dieron estos consejos, no existían las redes sociales como hay en la actualidad. Y nosotros creemos que las redes sociales nos mantienen al día en todo, es cierto. Las redes sociales juegan un papel importante, pero antes no existía el hecho de que yo me conocía con una persona a la distancia, a través de un sitio o de un website para solteros o para solteras, o busco esposo o busco esposa o algo por el estilo. Walter, para uno conocer a una persona, el concepto del relacionamiento debe ser una realidad. Y yo no me puedo conocer con una persona solo con mensajes de chat. Es imposible. Yo necesito conocer a la persona, ella me debe conocer a mí, debo conocer su familia, todo lo que tiene que ver. Y eso en 6 meses, Walter, no se puede llevar. ¿Cuánto tiempo tuviste tú de novio con tu esposa, Walter? Bueno, en el caso nuestro fue un poco más de lo normal por la situación en que vivíamos. Vivíamos en un internado, estábamos en la universidad, así que prácticamente fuimos novios 4 a 5 años. Y un tiempo bastante grande, podemos decirlo así. Sin embargo, nos conocimos bastante bien porque tuvimos bastante comunicación directa personal. Así que a pesar de las limitaciones que habían por la situación de los internados bastante estrictos, sin embargo, pudimos conocernos mejor y saber realmente que esa era la persona con la cual me gustaría unir el resto de mi vida, y lo mismo de parte de ella en relación a mi persona. En el caso mío, fui cerca de 4 años novio con mi esposa, la que es ahora mi esposa, y creo que sí, pero de esos 4 años, casi 1 año estuvimos afuera, yo estuve afuera estudiando, así que todo fue por cartas, pero uno se conocía. Tú no puedes sostener una relación con mensajes de texto o con Instagram o con Facebook o algo por el estilo. Hay que conocer a la persona. Así que nosotros debemos ser prudentes en ese sentido y recomendar mínimo 1 año de contacto con la persona, de relacionamiento. Me parece muy bien. Y los noviazgos largos también son peligrosos, porque entre más tiempo se pasa con la pareja, o con la novia, o con el novio, pueden caer en tentación y pueden haber problemas sexuales, y hay que evitar eso al máximo. Y por supuesto vivimos en una época donde el libertinaje es algo muy popular y por eso ese riesgo es real. Pero recordemos que si la pareja comprende que el matrimonio es de origen divino, yo creo que va a dar los pasos apropiados en el noviazgo para realmente disfrutar lo que Dios espera que sea la relación matrimonial. Veamos, Walter, lo que dice el rey Salomón en relación al matrimonio. Proverbios capítulo 18, 22 dice así: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el autor? ¿Quién es la mente maestra para que el hombre contraiga matrimonio? Lo dijimos ya, Luis, en uno de los programas Por supuesto. primeros de esta serie Entre Familia, que el matrimonio es de origen divino. Y precisamente en el libro de Génesis, ahí Dios, cuando creó al hombre y la mujer, dice que los bendijo. Y esa palabra, los bendijo, implica entonces que Dios dirigió la primera ceremonia matrimonial, y a partir de ese momento Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Dice la palabra que Dios bendijo al hombre y a la mujer, como estás mencionando, y el matrimonio es para toda la vida. Muchas parejas viven 10, 15, 20 años sin casarse y tienen miedo de casarse porque no quieren fracasar. En cierta ocasión me encontré con una pareja de unos amigos, unos hermanos que ya tenían cerca de unos 50 años de vivir en unión libre, 50 años. Así que estamos hablando de personas de cerca de unos 75 años de edad aproximadamente.
y estamos dándole los estudios, lo estamos preparando y le hacíamos el llamado para aceptar a Cristo mediante el bautismo. Estaban listos para bautizarse ambos. Pero cuando llegamos al tema del matrimonio, recuerdo que yo le pregunté el estatus y el Señor me dijo a mí, bueno, nosotros hemos vivido toda una vida, tenemos ya nietos y bisnietos, una linda familia, pero nunca nos hemos casado. Entonces yo le dije al Señor, bueno, qué lindo sería organizarle una boda a usted, a su esposa, donde estén todos sus hijos y todo esto, y después entonces ustedes pueden ser bautizados. Y el Señor me dijo, no, pastor, yo no me quiero casar. Yo me quiero bautizar, pero no me quiero casar. ¿Pero por qué no se quiere casar? Pastor, ya a esta edad yo no quiero tener compromisos. Esa fue la respuesta del Señor. Y tenían más de 50 años de estar juntos. Entonces, creo que es lindo, Walter, seguir el modelo bíblico, seguir el plan de Dios. Ahora, por otro lado, yo me he encontrado casos en mi ministerio de personas que le dicen, pastor, lo más importante para el matrimonio es tener la bendición de Dios. Así que, ¿por qué no nos casa, nos da la bendición y ya podemos vivir juntos? Sin embargo, les recuerdo a estas parejas, recuerda que Dios también dice en su palabra que debemos respetar las leyes instituidas en los gobiernos civiles. Y el apóstol Pablo recuerda en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, que debemos respetar las leyes gubernamentales. Por lo tanto, una boda civil debe ser primero realizada para que como líderes religiosos nosotros podamos también oficiar un matrimonio y pedir la bendición para ellos. Recuerda, nosotros como cristianos debemos respetar las leyes, y si el matrimonio civil debe ser realizado para reconocer a una pareja, nosotros debemos hacerlo antes de efectuar la boda religiosa. Algunos estudios han dado a conocer que las personas que han estado unidas por mucho tiempo y se casan, se separan. Ahora, esto es siempre y cuando no tengas a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando tú te casas con el deseo de arreglar tu vida delante de Dios, no te puede ir mal. Ahora, los estudios también señalan, Walter, y me llamó la atención lo que ha arrojado algunas encuestas y estadísticas en las últimas décadas. Por ejemplo, los resultados dicen que el 84% de las personas que están casadas han tenido matrimonios felices y son personas contentas, mientras que un 71% de las personas que están en unión libre pues no compiten con las que están casadas en este sentido, y el 66% de los, vamos a llamar así, del concepto que tienen las personas que no están casados, que son solteros, hay un 66% de personas que no están contentas por estar solteros. Y si vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que el 50% de las personas que se han divorciado se quieren casar nuevamente. Entonces, lo ideal es estar casado como Dios manda. La palabra de Dios también nos da un consejo muy importante para los recién casados, especialmente Dios hablando al pueblo de Israel a través de Moisés les da una ley en relación a los recién casados. En Deuteronomio capítulo 24 y versículo 5 nosotros leemos lo siguiente: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Creo que aquí podemos encontrar la base para lo que se llama como el honeymoon, ese tiempo que los recién casados tienen para disfrutar la juntos. Luna de miel. La luna de miel, exactamente. Acá, en este caso, al pueblo de Israel se le recomendó 1 año. Imagínate una luna de miel de 1 año. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios nuevamente porque la Biblia no deja cabos. Dios no deja cabos. Dios todo lo tiene bien estipulado. Por supuesto, una pareja recién casada y el hombre se iba a la guerra, posiblemente esa mujer iba a quedar sin progenitor, sin un heredero, sin un descendiente, como ha sucedido en la Army en Estados Unidos.
es triste que se envían a esos chicos allá al campo de batalla y muchos mueren. En el pueblo de Israel no era así. Dios decía, los recién casados no van a la guerra, tienen que estar 1 año con su esposa, procurando la multiplicación, procurando tener un descendiente. Y creo que cuando hablamos de luna de miel, Walter, la luna de miel algunas veces nosotros pensamos que es por un periodo corto, pero no, la luna de miel tiene un periodo largo y el estudio nos dice a nosotros que la luna de miel buena debe durar cerca de 2 años, 6 meses y 25 días. Eso es una luna de miel. A los chicos que nos están observando, a los que nos están escuchando, pues organícese su matrimonio y haga buenos planes para esa luna de miel. 2 años, 6 meses y 25 días. Qué lindo poder disfrutar eso. Y por supuesto, el plan de Dios es que sea por eternidad. Pensando justamente en la relación matrimonial, una de las cosas que a lo mejor la pareja recién casada disfruta es la relación sexual. Y es ahí donde nosotros debemos considerar que esos momentos de intimidad no deben ser solamente para ser disfrutados en esa luna de miel, deben ser también disfrutados por siempre en el matrimonio. Y es necesario ser consciente de que la atracción que se observa en esos primeros años debe permanecer siempre. La esposa debe ser siempre atractiva para el esposo y el esposo debe ser siempre atractivo para la esposa, Luis. Bien, después de haber descubierto rápidamente cómo son las etapas por las cuales las relaciones deben desarrollarse y debe haber crecimiento y madurez, yo creo, amigos, que yo prometo y tú debieras prometer en este momento mantenerte puro a Dios en todas las etapas de tu relación. ¿Y Walter? Por supuesto, Luis, eso es muy importante. Y segundo, tomar la decisión, mis queridos amigos, de permanecer fiel a esa pareja con la cual decidí unir mi vida en el santo estado del matrimonio, porque eso es lo que Dios espera. Dios quiere que seamos felices, no solamente en el momento de la boda o en la luna de miel, sino por la eternidad. Con esto planteado, quisiéramos invitarte a orar con nosotros. Querido Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de disfrutar cada una de las etapas que finalmente van a concluir con el matrimonio. Y posteriormente hemos de seguir cultivando nuestras relaciones y preparando nuestro hogar para el reino de los cielos. Que cada una de las personas que nos ha escuchado en este momento pueda tomar la decisión de ponerte en primer lugar de sus vidas y así prepararnos para tener un buen noviazgo, un buen matrimonio y sobre todo una linda familia que pueda recibir la vida eterna cuando tú vengas a buscar a tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Gracias por seguir en sintonía de tu programa Entre Familia. Sin lugar a duda, cada uno de los consejos que hemos escuchado el día de hoy en los labios del pastor Luis Guerra y el pastor Walter Flamenco han enriquecido, nos han dotado de nuevos principios, dado herramientas valiosas para que nosotros podamos desarrollar relaciones saludables, podamos respetar aquellas etapas que la palabra de Dios nos ha indicado y de esa manera nosotros podemos desarrollar ese vínculo maravilloso, poder disfrutar de nuestra familia, poder disfrutar de nuestro matrimonio siguiendo fielmente los consejos que hemos oído. Pero también queremos agradecer a un grupo muy especial de amigos que hacen posible que este programa sea una realidad. Sí, a usted, apreciado patrocinador, gracias por todo el apoyo, gracias por seguir respaldando todas las iniciativas que Visión Global Radio está realizando para llevar este mensaje de esperanza. También queremos invitar a nuestros amigos para que sigan manifestando sus reportes de sintonía, para que cuelguen allí sus mensajitos, para que puedan hacernos sus comentarios,
porque para nosotros es muy valioso estar en contacto contigo. Vamos a volvernos a encontrar en la próxima lección y queremos desearte que el Todopoderoso siga bendiciendo en gran manera tu hogar, tu matrimonio. Y recuerda, Dios tiene grandes cosas para tu familia. Que el Señor te bendiga.